Sí, estamos discutiendo en el Congreso de la Nación una modificación de la Ley de Educación Sexual Integral que se sancionó en el año 2006. Y bueno, estamos discutiendo algunas modificaciones que tienen el objetivo de hacer más factible su implementación en todas las provincias, porque lo que sucedió en todos estos años es que la mayor parte de las provincias, o al menos la mitad de las provincias argentinas, no avanzaron en su implementación o le fueron modificando aspectos fundamentales que de alguna manera cambian el objetivo fundamental de la ley, que es poder educar a los pibes y pibas en edad escolar en cuanto al ejercicio de una sexualidad responsable, consciente, pero también libre. Y en este sentido estamos discutiendo una modificación en la Cámara de Diputados que ya cuenta con dictamen de las comisiones, así que prontamente va a llegar seguramente al recinto. Y bueno, lo que queremos es avanzar para que esta ley sea efectivamente una realidad en todas las provincias argentinas. La ley está aprobada, reglamentada, promulgada. El Consejo Federal Nacional de Educación ha también generado y construido directivas y materiales para que esto se aplique. Lo que sucede es que la educación es una competencia provincial y entonces es fundamental la decisión que toman los ministerios de educación provinciales y los gobernadores. Y en este sentido ha habido muchas trabas para que la educación sexual se implemente y esto requiere capacitación de docentes, requiere modificación de algunos contenidos curriculares y bueno, es realmente dificultoso por los distintos sectores que tienen alguna influencia en cuanto a la educación, que tienen que ver muchas veces con la iglesia, también con los padres y madres, que en muchas ocasiones no están de acuerdo con esto, pero entendemos que lo que se quiere incorporar aquí en materia de educación sexual integral es en beneficio del respeto de los niños y niñas y de los adolescentes como sujetos de derechos y que en este sentido nos va a permitir generar mejores índices de educación, de sanidad, mejores índices de integración y de igualdad social. El aborto, la posibilidad de realizarse un aborto, el derecho al aborto, llega cuando hay un embarazo no deseado. Y para reducir las altísimas cifras de embarazo no deseado que tenemos en Argentina, son necesarios dos pasos previos, que uno es la educación y otro es la anticoncepción. Y la educación debe darse desde las escuelas porque es la institución igualadora que tenemos en nuestra sociedad. Las familias también, por supuesto, tienen un rol en cuanto a la educación sexual de los niños y niñas, pero cada familia tiene su cultura, su idiosincrasia y todas son distintas, digamos, con respecto a las otras. Entonces, lo que entendemos en un Estado de Derecho para respetar la condición de sujeto de derecho de todas las niñas que tienen la posibilidad de quedar embarazadas es que la escuela es el espacio donde tienen que recibir toda la información disponible de cómo cuidarse, de cómo vincularse, de cómo hacerlo desde el respeto, desde la no violencia. Y todo esto nos va a permitir avanzar hacia una reducción de las cifras de embarazo no deseado, sobre todo embarazo adolescente, que por supuesto después tiene una incidencia en lo que hoy el aborto, inclusive en estos días se conmemora el Día Internacional por el aborto seguro. Y hoy en Argentina hay una realidad, esto que decimos que el aborto salió del closet, que ya podemos hablar libremente y con mucha más seguridad de lo que sucede con el aborto en Argentina, que es efectivamente una realidad que llevan adelante muchísimas mujeres, que muchas de ellas lo hacen en condiciones de inseguridad, otras tienen más recursos y más información y pueden hacerlo en condiciones de mayor sanidad, que es lo que debería ser normal para todas. Y hoy, más allá de que la ley no se aprobó y de que por supuesto vamos a seguir trabajando para que la ley se apruebe porque es lo que tiene que suceder, sí hay una situación social y cultural distinta donde el conjunto de la población argentina puede aceptar y puede asumir que en nuestro país hay una realidad que es la de cientos de miles de abortos que se realizan por año y que a esta realidad hay que responderle con una política de salud pública y que esto eventualmente va a suceder porque más allá de la decisión que se haya tomado en el Senado de la Nación de rechazar esta normativa, hay generaciones que están pidiendo que se reconozca este derecho y esas generaciones son las que van a ser las protagonistas centrales del futuro de nuestra sociedad. Así que bueno, es una cuestión simplemente de tiempo y sí para nosotros fue un saldo positivo y hasta un triunfo todo el proceso cultural y social que se generó con el debate de esta ley. Una
situación muy complicada y mucha preocupación de cara al futuro, fundamentalmente porque no vemos que el gobierno haga el mismo diagnóstico que hacemos nosotros, que tiene que ver con una sociedad que se está empobreciendo a pasos agigantados, una crisis económica y un momento recesivo de la economía de nuestro país, que sobre todo la están pagando los sectores del trabajo, que son los más humildes, los sectores del trabajo formal, las clases medias. Todos los argentinos y argentinas que viven de su trabajo son los que hoy están sufriendo el ajuste en sus propias casas, en sus propias familias, a través de la pérdida de poder adquisitivo, a través de la pérdida de poder de compra con sus ingresos y el aumento del costo de vida, que son los elementos fundamentales a través de los cuales se manifiesta el ajuste. Y entendemos que lo que tiene que suceder es un cambio absoluto en la política económica que está llevando adelante el gobierno. Hoy estamos discutiendo un presupuesto que cristaliza esta situación, que es un presupuesto que ha sido elaborado en los escritorios del Fondo Monetario Internacional, que hoy tiene casi una decisión absoluta sobre la política económica doméstica y que es un presupuesto que está totalmente destinado a pagar los intereses y los servicios de deuda. Más del 80% del PBI que produce nuestro país está hoy siendo orientado al pago de los servicios de deuda y esto genera que haya, por supuesto, un ajuste y un achicamiento del gasto del Estado en todo el resto de las políticas sociales, educativas, las de salud, las de energía, las del trabajo, las de la producción. Todos esos ámbitos pierden importancia frente a los compromisos financieros que hoy tiene la Argentina, tanto con el fondo como con los acreedores privados. Y todo eso nos genera una situación en la cual lo que menos le está preocupando al gobierno es qué le pasa a los argentinos en sus casas, que hoy lo que les pasa es que no les alcanzan los ingresos para garantizar la alimentación, para garantizar el pago de los servicios, de la educación, de la salud, de la indumentaria, y es una situación realmente muy grave. El proceso de endeudamiento al que nos llevó el gobierno de Cambiemos compromete estructuralmente a la economía argentina, más allá de las decisiones políticas que se vayan a tomar en el futuro. Por este gobierno o por el que venga, hay un problema que para resolverlo, digamos, obviamente va a generar problemas, digamos, va a generar efectos nocivos para la economía argentina, ya sea porque sigamos pagando la deuda de la manera que la estamos haciendo o porque decidamos entrar en un proceso de reestructuración de deuda o de default. Todas esas decisiones van a traer consecuencias para nuestra economía, para el trabajo argentino. Las decisiones de política económica que se toman tienen efectos y tienen consecuencias siempre sobre la población de nuestro país y en este caso son consecuencias absolutamente negativas. Y eso es lo grave, que es un gobierno que ha elegido un rumbo de política económica que compromete al conjunto de nuestro país, de todos los sectores productivos, del campo, de la industria, sobre todo de aquellos sectores sociales que tienen menos herramientas y están más desprotegidos para atravesar las turbulencias económicas. Y no me refiero a turbulencias como las entiende el gobierno, esto de pensar en tormentas que vienen de procesos económicos exógenos. No, las turbulencias son producto de las decisiones de política económica que se tomó en nuestro gobierno y que nos generaron un nivel de desprotección total con respecto a lo que sucede en el ámbito internacional. Así que realmente se impone que haya un cambio de política económica. Si este gobierno no lo quiere ver, espero que la sociedad argentina pueda evaluarlo y en el próximo año tomar una decisión en las elecciones que nos posicione hacia otro camino, hacia otro horizonte y que no tengamos que seguir repitiendo estos errores históricos que nos comprometen para las generaciones futuras. Yo creo que es un fracaso de la política popular, digamos, también de la política nacional y popular, del peronismo, el no poder generar y darle la sustentabilidad a los procesos de transformación y a los procesos de conquista de derechos que vive nuestro país. La derrota del 2015 nos señala eso. Hay una responsabilidad histórica de no haber podido lograr que ese proceso tuviera continuidad y que tuvieran continuidad las decisiones políticas de conquista de derechos que fueron tan importantes durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Y realmente creo que es un desafío de cara al futuro, que nosotros como parte de los sectores de la representación política y social del campo popular
tenemos la obligación de pensar cómo podemos generar un proceso de crecimiento, de desarrollo, de empoderamiento, de conquista de derechos de los sectores populares que dure 50 años y que el pueblo argentino nos siga eligiendo siempre porque realmente representemos la posibilidad de vivir mejor, de vivir más dignamente, de tener un trabajo más digno, con más derechos, que realmente permita desarrollar proyectos de vida, de incluir, de pensar en una sociedad más igualitaria y más contenedora. Creo que ese es nuestro desafío, porque cuando vemos cómo una derrota electoral nos lleva a un proceso de retroceso histórico tan fuerte como es el que estamos atravesando con las políticas del macrismo, realmente creo que es una responsabilidad de todos que esto no vuelva a suceder.